Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración por todas aquellas personas que están padeciendo cualquier tipo de necesidad en este preciso instante. Quiero pedirte que oremos por esas personas. Si tú quieres orar por alguna cuestión en particular o que oremos por alguna cuestión en particular y escribir un comentario en este video, lo puedes hacer. Yo respondo en la menor brevedad posible. Con mi familia oramos por todas las peticiones de ustedes. Si quieres orar por las personas que piden oración en este video, también lo puedes hacer. O si lo quieres hacer en tu corazón, también es muy válido. El universo nos agradecerá todas estas oraciones que damos con mucho amor, con muchísimo amor y muchísima abundancia. También te quiero invitar en este preciso instante que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, entrégala al universo, devuélvela al universo con muchísimo amor y el universo te devolverá muchísimo más amor. También los quiero invitar muy cordialmente a suscribirse al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Libra, voy a comenzar la lectura con las personas que se encuentran en este momento en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Nómbrala en tu mente, en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que la tengas en tu mente para que conectes con esta persona especial. Hazlo mientras yo barajo tus cartas súper especiales. Piensa en esa persona especial, en tu persona especial, en tu relación, en aquello que quieres saber. Bueno, vamos. Estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver primero qué siente por ti tu persona especial en este preciso momento. Los sentimientos que tiene por ti tu persona especial, la verdad es que no son nada sinceros. Son sentimientos bastante falsos. Es una persona que te demuestra una cosa y realmente siente otra. Es una persona que, no sé, te ha estado engañando definitivamente. Lo que te haya dicho es una persona, bueno, es una persona de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, puede ser. Es una persona que no ha sido nada honesta contigo, que lo único que ha hecho es manipularte a ti emocionalmente. No piensa nada bueno de ti. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que seas leal con esa persona que no es leal contigo. Que tengas los ojos totalmente cerrados para que te pueda seguir manipulando y que te pueda seguir mintiendo y que pueda seguir sacando de ti todo el provecho que quiere. ¿Qué piensa qué espera de ti tu persona especial? Salir de problemas y dificultades a través tuyo. Que tú le soluciones todos los problemas y todas las cuestiones, no sé, personales, de dinero y todas estas cuestiones. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano? Bueno, al parecer tú como que no crees mucho en lo que te estoy diciendo y avanzan, siguen juntos, siguen adelante, pero mira que se les comienzan a presentar a tu persona especial, se le va a comenzar a caer la máscara y poquito a poco tú te vas a comenzar a dar cuenta y vas a caer, y esa venda que tienes en los ojos se va a comenzar a caer poquito a poco. Esto va a ser poco a poco. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento? Que tomes decisiones firmes, que no dudes tanto. Si tienes tantas dudas, averigua, porque tu persona especial nunca va a aceptar lo que está haciendo contigo. Averigua bien acerca de esta persona que está contigo y toma decisiones contundentes con respecto a esta persona que realmente no te conviene. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos con respecto a esta relación que tú tienes con esta persona que no es nada fiel contigo. Bueno, son 2 angelitos súper importantes para esta situación. Mira, te dice este angelito, el saber te da rectitud.
Mira, a veces uno se entera de las cosas, pero no las quiere aceptar, ¿ya? Vas a, por fin, en algún momento vas a caer en cuenta, te dicen que caigas en cuenta, que cortes esa venda que tienes en tus ojos para poder tomar decisiones acertadas. Tal vez estás siendo injusto con personas que te dicen acerca de esta persona que está contigo y tú has sido injusta con esas personas. Otra carta, bueno, este otro angelito te dice lo que te estoy diciendo, lleva justicia al inocente. Hay personas con las que estás siendo injusto o injusta por causa de esta persona que te está engañando. Eh, Sana eso, resuelve esto con estas personas, pero desenmascara a esta persona que te está engañando. Averigua primero, investiga primero y cuando ya tenga las pruebas y todas esas cuestiones, desenmascara a esa persona que te engaña. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos Sagitarios que en este preciso momento están en una relación. Ahora vamos con mis Sagitarios que están solteritos o solteritas y que están pidiendo algún tipo de consejo u orientación. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú tienes dudas mucho, o sea, has tenido unas peleas, algo relacionado inclusive con la muerte de alguna persona, algo relacionado, algo muy, muy serio, muy grave, que te tienen a ti dudando muchísimo de cómo fue esa situación, de qué fue lo que se te dio. Y esto ha sido generado por algo que te han dicho, una noticia que te ha dado una persona que es alguien realmente cercano a ti, una persona que puede ser de Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona que es bien contigo y que te ha dicho esta situación y que todo eso te ha puesto a dudar y que has tenido discusiones con tus personas cercanas. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Cierta inestabilidad en cuestiones económicas. Esta inestabilidad, tienes que tener muchísimo cuidado de que esta inestabilidad no te vaya a llevar a meterte en negocios o en problemas, cuestiones ilegales para conseguir dinero, para conseguir recursos, que eso realmente a ti no te va a convenir absolutamente para nada, para nada. Vas a recibir una noticia algo que va a sorprender a tu familia, algo que va a ser algo muy, muy bueno para ti, para ustedes. Va a llegar a tu vida una persona de tu edad, muy seguramente de Cáncer, Piscis o Escorpio, pero es alguien que realmente no te conviene. Una relación con una persona que al comienzo se va a mostrar totalmente maravilloso o maravillosa, pero que es una persona totalmente celosa y acostumbrada a relaciones realmente turbulentas que no te convienen para nada a ti. ¿Qué te aconsejan tus guías espirituales? Que mejores tu salud emocional, que sanes las relaciones con otras personas, con tus personas cercanas, que soluciones esta situación de la cual tú te acabas de enterar y que trates de hacerte de un buen círculo, un buen apoyo social, un buen apoyo emocional que es fundamental para la salud de cualquier persona. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos a mis queridos amigos y amigas de Sagitario que están solteritos y solteritas en este preciso instante. Bueno, estos 2 angelitos son súper especiales. Dice, el saber te da la rectitud. Mira, esto que te has enterado en este momento y que muy seguramente es cierto, es verdad. Tal vez puedes haber sido una verdad bastante difícil de saber, algo muy difícil de enterarte, pero era algo necesario que tú supieras. Actúa de una manera justa y correcta con respecto a esto que tú estás de que te estás enterando. Si es algo que las autoridades deban saber, hazlo. Si es algo que va a subsanar de pronto algo relacionado con la justicia de una persona, también hazlo. Mira, otro angelito es como complemento del angelito anterior. La razón te hace fuerte. Mira, esto que tú te has enterado y que te ha traído como tanta confusión y tantos problemas con personas cercanas a ti,
es algo que tal vez te pondría a dudar a ti de tomar cierta decisión de si hacer algo o no hacer algo. Haz esto que sea algo correcto, que sea digno para todo el mundo, que no vaya a perjudicar a nadie. Esto es lo que tú debes hacer, ver que sea algo razonable, algo justo, y es algo que a ti te va a beneficiar mucho en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento personal y en tu prestigio como persona, en todos los sentidos. Te va a hacer valer muchísimo más como persona ante ti mismo y ante los demás. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Sagitario, que están preguntando en este preciso instante por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que a ti te está pasando en este preciso instante, y estas 4 segundas cartas es lo que te espera a ti en cuanto a tu economía y el consejo de tus guías espirituales para tu economía. Bueno, tú en este preciso instante estás teniendo problemas con relación a tu economía, pero se relaciona más que todo a tu carácter, algo relacionado, una discusión, algo muy fuerte que has dicho o has manifestado a algunas personas, y que esto te ha traído bastantes problemas. Fue algo que dijiste que te hizo ver muy superficial, muy egoísta, algo así, y que esto te tiene a ti mal, porque realmente tú no eres ese tipo de personas. Tal vez te saliste de tus casillas, porque al fin de cuentas eres una persona bastante sensible, fiel a sus principios y toda esta situación. Y esta discusión con estas personas te ha traído ciertas pérdidas, pero mira que es bueno que seas bastante prudente con respecto a esto, ¿ya? Que pidas disculpas si las tienes que pedir, y que pues aclare las cuestiones que se te hayan presentado. En un futuro más bien cercano, o sea, sí, esto es lo que se está presentando ahora. En un futuro más bien cercano, ciertos problemas o enfrentamientos con personas cercanas a tu entorno en este momento, por alguna noticia bastante negativa relacionado con alguna deuda, con algo que o te deben a ti o tú debes devolver y que no te van a pagar, o que tú no vas a poder devolver en el momento en el que estaba estipulado, ¿ya? Eso es lo que se te viene en un momento más bien cercano. El consejo de tus guías espirituales: que no mezcles los sentimientos con el dinero. La cartera de los hombres va atrás, y el de las mujeres, el dinero de las mujeres generalmente va en un bolsito aquí como en la cintura o en la cadera, no va en el corazón. Entonces, ubica bien y pon límites con relación a tus negocios. Los negocios por un lado y la amistad y el amor por otro lado. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos de consejo en este preciso instante. Que seas bastante prudente, bastante justo. Este angelito te aconseja, dice, la salud florece en el valiente. Mira, si ves que tu economía está pasando por algún mal momento, es el instante, este es el preciso momento que tú que te pares como un león o como una leona, y que enfrentes la situación, que más bien tarde que nunca soluciones las situaciones que tú tengas que solucionar en cuestiones de tu economía. Si ves que tu salud mental, emocional, física está afectando tu economía, soluciona esto, pero no dejes eso para después. Este otro angelito es súper especial, dice: acepta la guía en la crisis. Tus guías espirituales te han estado queriendo mostrar, te han estado queriendo mostrar el camino, pero parece que tú no has querido escuchar. Y hay personas también a tu alrededor, personas que pueden ser mayores o que tengan más experiencia que tú, de tu misma edad, que te quieren aconsejar. Escucha lo que te están queriendo decir, que no es por mal, no está nada mal escuchar y mirar opciones en cuanto a tu economía para que no tengas pérdidas. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Sagitario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, un abrazo de luz y los espero en una próxima oportunidad.